Bien, solicito al licenciado Alejandro Chávez Alpizar, titular de la Coordinación de Asesoría de este Congreso, sirva dar lectura a la semblanza curricular del aspirante Maurilio Muñoz Ortega. Gracias, Presidenta. Maurilio Muñoz Ortega es licenciado en Derecho por la Universidad Interactiva Milenio. También es técnico profesional en Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Técnica de Turismo. Fue jefe de departamento en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo. Fue enlace de los trabajos de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio de la Región 4, que comprende 14 municipios. Enlace de archivo, clasificación de los expedientes de la Dirección de Auditorías a Dependencias y Entidades, y baja de archivos documentales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Capacitaciones en temas de entrega y recepción de los recursos públicos, Sistema Nacional Anticorrupción, Código de Ética y Guía por la Integridad a las Contralores de la Comisión Permanente de Contralores Estados y Municipios. Dentro de su formación destacan los siguientes: certificado en el estándar ético para ejercer la abogacía del Comité de Participación Ciudadana, reconocimiento por la participación en la jornada de capacitación con la ponencia Código de Ética a los Contralores Internos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los 84 Contralores Internos municipales de 7 regiones que comprenden la Comisión Permanente de Contralores Estados y Municipios. Reconocimiento del curso en línea Massive Open Online Course Sistema Nacional Anticorrupción por el Centro de Investigación y Docencia Económica a través de la Red de Rendición de Cuentas y el programa Promoviendo la Transparencia en México de USAID. Constancia, programa de capacitación, Sistema Nacional Anticorrupción, expedido por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública. Curso, obligaciones y responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Celebraron el auditorio del Centro Militar de Ciencias de la Salud de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Constancia del seminario Sistema Estatal Anticorrupción impartido por la Escuela Libre de Derecho. Es cuanto, Presidenta. Gracias, maestro. Solicito a la Secretaría Técnica haga pasar al compareciente Maurilio Muñoz Ortega. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Solicito a la diputada Yajaira Célez Calva sirva a dar lectura a la mecánica que tendrá esta comparecencia. Con tu venia, Presidenta. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mecánica de las comparecencias para la designación de 5 personas que ocupen el cargo de comisionados propietarios y 5 suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. En el punto 1, tendrá una duración de hasta 45 minutos. En el punto 2, las y los aspirantes tendrán 10 minutos para presentar su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del instituto. El tiempo estará en pantalla. En el punto 3, terminada su exposición, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción podrán formular preguntas que la o el aspirante deberá responder. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de 3 minutos que también estará corriendo en pantalla. En el punto 4, la evaluación se realizará aplicando el instrumento técnico y conforme a los siguientes criterios: formación académica, experiencia laboral, conocimiento en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, conservación y administración de archivos. Una vez concluidas las comparecencias, serán publicadas en la página del Congreso del Estado de Hidalgo. Es cuanto, Presidente. Gracias, diputada. Con la finalidad de garantizar la equidad de oportunidades entre todas y todos los participantes, solicito amablemente a los presentes se abstengan de realizar cualquier grabación. Únicamente se permiten tomas de fotografías a partir de este momento. Bienvenido, Maurilio Muñoz Ortega. Es usted el turno de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias a la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción. En la exposición de motivos, si ustedes se dan cuenta en la información que presenté,
y presenté una guía de auditoría de archivo por la importancia que tiene. Quiero también comentarles la vinculación que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia. Si ustedes me permiten, podría dar 2 ejemplos de cómo se conforma un expediente y cómo que tiene que entregarse. No es entregar información por información. La ley nos marca los procedimientos y las etapas que tiene que tener un expediente. Como segundo punto, les puedo comentar, actualmente estoy haciendo capacitaciones en generalidades de materia de entrega-recepción en los 84 municipios del Estado a través de la Comisión Permanente de Control Estado-Municipios. Hasta el día de hoy he llevado 6 regiones capacitadas de las 7. Quiero comentarles las debilidades que tienen los ayuntamientos en referencia al proceso de entrega-recepción final del próximo año, que es el que lo está llevando la Auditoría Superior del Estado, pero yo quiero comentarles mis experiencias y las debilidades que tienen en cuestiones del archivo. ¿Qué nos dice el Instituto? Tenemos que tener políticas de transparencia, políticas de acceso a la información, políticas de protección de datos personales, políticas de gobierno abierto y políticas de rendición de cuentas, que es la suma de las 4 anteriores. En el caso de la Administración Pública Estatal, su servidor lleva las actas de entrega-recepción en dependencias y entidades donde no hay controles internos. Y como tercer bloque, si ustedes igual me permiten, los proyectos que tengo para ser nombrado consejero del instituto, los proyectos que tengo y todo lo que nos falta por aprender y la nueva legislación que no hemos visto, como es el derecho informático. Si ustedes saben, el artículo 2 de la Ley de Archivos y el artículo 9 de la Ley General de Archivos, que entró en vigor el pasado 15 de junio de este año, nos dice que el expediente de archivo tiene la calidad de un bien mueble. Las herramientas de consulta y elaboración de archivo son fundamentales para el marco normativo de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales. Es importante mencionar que el Sistema Nacional de Fiscalización, en cuanto a la formación del expediente, también nos habla de los momentos contables en la integración del expediente. Si ustedes me permiten, menciono las herramientas básicas de un archivo, son el cuadro de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, el inventario documental y la guía documental. Son herramientas básicas para conformar un archivo. ¿Qué va a suceder si una persona nos solicita información, si no tenemos un expediente bien conformado? ¿Cómo podemos dar una versión pública si no tenemos los conocimientos? ¿Cómo podemos saber que un archivo es público, reservado o confidencial? ¿Cómo podemos hacer la mención de los avisos de privacidad? En uno del marco normativo nos habla también que los correos electrónicos pueden ser sujetos de acceso a la información, inclusive sus datos adjuntos. Entonces es mucha de la normatividad que nos está marcando en lo que es la ley General de Archivos, la Ley de Bienes, inclusive la ley en el caso de los archivos federales, de expedientes federales, se aplica la Ley General de Bienes Nacionales, se aplica la Ley de Monumentos Históricos, Artísticos, por los archivos históricos, y también se aplica lo que es todo el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Yo lo veo desde ese punto de vista porque si ustedes en la Ley General de Responsabilidades nos habla mucho de desviación de recursos materiales o ocultamiento de información, y eso es parte de lo que conforma un expediente de archivo. Voy a hacer un ejemplo de lo que es cómo se conforma un expediente de entrega-recepción. Traigo aquí una manera más o menos para que lo puedan ustedes identificar. El expediente dice en la ley que inicia con la notificación de la Dirección de Administración al órgano interno de control para que intervenga en un proceso de entrega-recepción de un servidor público. Ese será nuestro primer documento de un archivo de entrega-recepción. Segundo documento, el órgano interno de control contesta a la Dirección de Administración y cita a los servidores públicos
tanto como el que entrega como el que recibe. El tercer documento que yo genero es una minuta de trabajo, poniendo un plazo para la primera revisión de las carpetas y llenado de sus anexos. La ley también nos dice que tenemos 30 días hábiles para concluir el proceso. Si la información es demasiada, también nos dice que el servidor público entrante, porque muchas veces en esta parte se equivocan, piensan que es el saliente, no, el entrante puede solicitar una prórroga de 30 días para concluir el proceso. Igual se recibe la prórroga, se anexa al expediente y siguen las minutas de trabajo para las revisiones de las carpetas. Antes de los 30 días de la prórroga, tendremos que haber concluido la entrega-recepción en 4 carpetas. Una original para el que entrega, uno para el que recibe, uno para la Dirección de Administración y uno para la Secretaría de Contraloría. Esa es una evidencia de la rendición de cuentas. Y el último documento que se genera es un documento donde se les dice que el proceso de entrega-recepción ha concluido. Así es como se conforma un expediente de entrega-recepción. En el caso de un expediente de adquisición de bienes muebles, inicia con la autorización de los recursos. El siguiente documento, si hubo una modificación a la autorización de recursos, ampliaciones o reducciones al presupuesto autorizado. ¿Qué documento continúa? El procedimiento de contratación, si es una licitación pública, si es una invitación a 3 o si es una adjudicación directa. Si es una adjudicación directa, debe respetar los montos que establece el presupuesto de egresos. ¿Qué debe tener una adjudicación directa? Un informe fundado y motivado, así lo dice la Ley de Adquisiciones y Servicios, firmado por el director general, donde funda y motiva el porqué de la licitación directa. ¿Cuál es el siguiente documento que se va a generar? El contrato. El contrato, la firma del contrato y las penas convencionales para la entrega de esos bienes muebles. El siguiente documento que se genera es el ingreso de los bienes adquiridos al almacén. El siguiente documento, el registro, el almacén tiene 30 días para registrar los bienes muebles. El siguiente documento es la obligación de pago y el pago del monto de la adquisición del bien. Esto también va de la mano con los documentos contables: el autorizado, el modificado, el comprometido, que es el contrato, el devengado, que es el registro de los bienes muebles dentro de la institución, o la terminación de una obra pública, si fuera el caso, con los actos de entrega-recepción, y el momento ejercido y pagado. También nos aplica en este caso la Ley de Disciplina Financiera, artículo 17, el momento contable devengado hasta el 31 de diciembre, el ejercido y pagado antes del 31 de marzo. Entonces, como ustedes ven, el expediente maneja de qué área es, de qué fondo, nos habla de actividades generales. Por ejemplo, en el caso de nosotros es auditoría, actividades específicas, auditorías a dependencias, auditorías a entidades, autoridades a municipios, una serie y subseries de una actividad general a actividades específicas. ¿Qué nos dice también? La fecha de apertura y la fecha de cierre. Eso es muy importante. Esa es una clave para saber si el expediente está completo. Yo en las capacitaciones que acudo, les digo a los contadores internos y a las personas que nos acompañan, servidores públicos municipales o dependencias de entidades, que puedo hacerles una auditoría sencillamente con la presentación de sus archivos. No necesito hablar con ustedes, simplemente preséntenme los archivos y yo voy a ver si cumplieron con su norma. El cuadro de clasificación archivística como el catálogo nos habla de un fundamento legal que debe ser específicamente para cada dependencia, entidad o municipio. Es el marco normativo que rige a los servidores públicos en sus funciones, facultades y competencias. Ya creo que se acabó el tiempo. Muchas gracias, licenciado. Sí. Diputadas, diputado, quien desea hacer una pregunta o comentario a favor de mi participación. Adelante, diputado.
Gracias. Con tu venia, diputada presidenta. Mi pregunta va enfocada a su exposición de motivos. ¿Usted cree que la participación del gobierno abierto a través de auditorías sea lo más viable para la ciudadanía? ¿Es lo idóneo para el órgano garante al que hoy aspira como comisionado? Y por otro lado, ¿qué opina usted de que los menores de edad hagan efectivo su derecho de acceso a la información? Sabemos que hoy el uso de las tecnologías también es un tema que se ha generado ya en algunos casos, un tema problema para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que desconocen que con un like, que con un dar acepto las condiciones de privacidad de una plataforma de juegos o de música estarían entregando sus datos personales sin saber a quién, por lo que le pregunto si para usted es viable poner módulos itinerantes regionales del ITAI para capacitar a las y los ciudadanos, pero también con un tema de niñas, niños, adolescentes que son los más vulnerables en este tema. Asimismo, ¿qué le parece que los comisionados entreguen por escrito y que suban a la plataforma de transparencia su POA, su programa operativo anual, que en realidad nunca ha existido? La ciudadanía no lo conoce, no saben a veces ni siquiera qué es lo que realiza un comisionado. Por el primer momento, presidenta, hasta aquí dejaría mis cuestionamientos. Gracias, diputada. Adelante, licenciado. En relación a la auditoría, sí es importante los archivos, como le comentaba, porque sin necesidad de entrevistarnos con los funcionarios y servidores públicos, el archivo tiene que venir o tiene que estar integrado con documentación oficial, firmada, con fechas, números de oficio. No es poner un documento por ponerlo, tiene que tener un sustento de que se hizo o se efectuó la actividad. Es el resumen de las actividades. En cuestión a lo de los niños, es un tema muy importante. Sí sería hacer esa educación en cuestión del ingreso a las plataformas de internet, porque está muy abierto, no hay una seguridad. Uno de los problemas que yo veo en el caso de los expedientes de archivo es que no tenemos una legislación de delitos informáticos. ¿Qué sucede cuando un servidor público sube información falsa al portal de internet? ¿Qué sucede cuando un servidor público utiliza medios de cómputo o informáticos para alterar una factura? ¿Qué sucede cuando un servidor público destruye, inhabilita o secuestra información de un sistema de cómputo a través de un virus, a través de un gusano o a través de una bomba lógica o cronológica? El virus, equivalente a un tumor maligno; el gusano, equivalente a un tumor benigno que pudiera recuperar información; y la cronológica o lógica es la bomba lógica o cronológica es la que secuestra la información sin necesidad que el servidor público esté dentro ya trabajando como en la dependencia o entidad. ¿Qué es lo que veo importante? Que no hemos legislado esa parte. Si el archivo es un bien mueble, podríamos considerarlo que es un daño patrimonial. Entonces yo los invito a que en esa parte pues ustedes también intervengan y visualicen esa parte, porque no se ha visto. Una de las situaciones muy comunes en los cambios de administración es que se borra la información de las computadoras. ¿Qué hago cuando voy a una entrega-recepción? Pido una captura de pantalla y un listado de esos expedientes que tienen en las capturas de pantalla, con la ubicación física, topográfica y del expediente, y lo incluyo en las actas de entrega-recepción, cosa que no se hacía, ahora lo estamos haciendo. Sí, adelante. Continuidad, presidenta. ¿Qué opina del número de sujetos obligados
en este caso los ayuntamientos sean los que más incumplen con la entrega de la información y penosamente, porque son la primera instancia a la que acuden las y los ciudadanos, es el área de primer contacto ciudadano. ¿Y cómo se podría hacer más rígido el tema de una sanción que no solo sea amonestación pública, sino que ahora pudiera existir una sanción cuantitativa en torno a UMAS, cuantificada en UMAS, para que pues realmente sean sujetos obligados a entregar la información en tiempo y forma para que podamos brindar una respuesta rápida y expedita a la solicitud de las y los ciudadanos? Por un lado es esa. Por el otro lado, ¿qué opina de que hasta el día de hoy no se ha podido consolidar el consejo consultivo del instituto que debería de existir? ¿Será por falta de participación de los ciudadanos? ¿Será por falta de interés y de alta publicidad de parte del órgano garante? ¿O qué está sucediendo? Y por otro lado, me parece interesante dentro de su exposición de motivos el tema que virtió en torno a la parte de la entrega-recepción de los ayuntamientos. Mi pregunta sería la siguiente: si en este momento una ciudadana o ciudadano quisiese saber alguna información de este tema, ¿cómo podemos garantizar una contestación clara a lo que se pregunta, puesto que apenas pues empieza a iniciar el proceso de capacitación para los ayuntamientos, para que tengan una entrega-recepción con transparencia, sin corrupción y sin dejar deudas heredadas, que es lo que le ha pegado mucho al tema de los municipios? ¿Estaría usted de acuerdo en que dentro de este tema de transparencia y acceso a la información, la ciudadanía pueda saber quiénes son los ayuntamientos que más deuda han heredado a los municipios? Por mi parte, con esta pregunta termino mi participación, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, licenciado. Sí, como una muestra de lo que es en el estado que se encuentran los 84 municipios, la Plataforma Nacional de Transparencia nos señala que ninguno de los 84 municipios cuenta con las herramientas básicas de archivo. ¿Cómo la ciudadanía va a tener acceso a información de un municipio? La pregunta que les hago siempre: ¿cómo recibieron? ¿Denunciaron? ¿Qué recibieron? Me he encontrado en las entrega-recepción de manera general inocentes que reciben bienes muebles, firman y hay entrega-recepción de 2, 3 funcionarios públicos, pero nunca estuvieron los bienes, nunca revisaron físicamente que estuvieran. En una investigación se llegó a la conclusión que algunas veces fueron donados, pero nunca ingresaron. ¿Cómo se registraron? En el caso de los municipios, hago mención que en la Plataforma Nacional de Transparencia, Tulancingo de Bravo tiene 2016, estos cuadros de clasificación, cuadro general de clasificación, se tienen que actualizar año por año. Tulancingo tiene 2016, Pachuca tiene 2016, Xochicuatlán tiene 2015, Calnagui tiene 2012, Ixmiquilpan 2012 y Tlahuelilpan de Ocampo 2008. Los municipios son en este momento los más indefensos en cuestión de ese tema. Yo pude entrar a la plataforma del Instituto de Transparencia del Estado y veo que el instituto está dividido en 5 regiones y las 5 regiones comprenden los 84 municipios. Es importante que los comisionados implementen capacitaciones para los servidores públicos en la clasificación del archivo, sobre todo sobre información reservada y confidencial, en la protección de datos personales, y no la tienen.
¿Qué les estoy comentando? Ordenen sus archivos por dirección, cronológicamente, por actividad. ¿Qué van a entregar el próximo año? La conformación de un archivo en un ayuntamiento con 4 personas que conozcan el tema y conozcan las actividades, yo creo que se llevarían 2 años. ¿Qué van a entregar el año que entra? Y usted dice, a eso se debe que no tenemos los expedientes completos, la información va incompleta. ¿Qué van a recibir? Los del comité de transición conocen, podrán revisar toda esta parte. ¿Qué por? Adelante. Sí, No, perdón, ya está sobre el tiempo. Sí. ¿Quiere hacer otra pregunta? Presidenta, perdón, dije que ya no iba a intervenir, pero la verdad es que este es un tema que tú sabes que también traigo yo de preocupación. Por lo que respecta a su currículum, menciona que la Red por la Rendición de Cuentas y el programa Promoviendo la Transparencia en México de USAID. Me gustaría saber a través de esta red ¿qué pudiera usted proponer en torno al tema de esa falta de información, de la destrucción de archivos en algunos municipios, porque sí es una realidad que sucede, hay información incompleta, hay información que a lo mejor pudiera comprometer esa entrega-recepción, se hace perdediza, pero hoy con esta nueva ley de archivos que se aprobó en esta soberanía, pues también tratamos de proteger un tema que se vuelve patrimonio de la sociedad, no solo nacional, sino hoy también hidalguense, en tema de archivos a nivel local. Pero sí es interesante que la sociedad también sepa qué puede hacer, si puede promover sus derechos ARCO también a través de que no se le entregue esta información, porque a veces parte de la no credibilidad de las instituciones públicas comienza en casa, comienza en los municipios. Y esto es preocupante porque sabemos que la problemática es grave a través de no tener tampoco actualizados los portales de transparencia de los ayuntamientos, pero peor aún, alimentados con información inflada y errónea de lo que no está sucediendo en el actuar de la ejecución de los recursos públicos en todas las instancias de los ayuntamientos. La pregunta es enfocada a qué acciones de mejora usted propondría en torno a este tema que tanto le está pegando a nivel municipal, pero que hoy a través del órgano garante pues pudiéramos hacer más rígido, porque de los 84 vemos que no hay un compromiso real de que entreguen por obligación la información al 100%. Y perdón, Presidenta, pero ahora sí ya termino. El programa de entrega, sí, bueno, con el permiso. La entrega-recepción de la Autoridad Superior del Estado publicó unos lineamientos en agosto, 5 de agosto. Programa de entrega-recepción final 2020. En este programa nos marca 139 puntos que deben cumplir los municipios al entregar la información. ¿Qué les he comentado a los controladores municipales? La información tiene que ser cierta, completa, clara, comprensible, accesible, homologada, fundada y verificable. No suban información que no tengan la evidencia documental. Es una manera de motivarlos a que lo que expresen en sus portales de internet tengan la evidencia documental de lo que están diciendo. Eso es una parte clave que yo les comento, porque en una revisión, si ustedes dan datos que no corresponden y no tienen evidencia, van a tener problemas, ¿sí? Pero también es importante que el comité de transición que entra, el que recibe, tenga conocimientos de la revisión de todos estos formatos. Los 139 formatos, los 139 puntos que habla de esta entrega, estos lineamientos de entrega-recepción,
van de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos de la Comisión Nacional de Armonización Contable. Tienen que ser presentados en formatos especiales. Inclusive, les comento, el inventario de bienes muebles tiene que ir armonizado hasta 5º nivel, con un dígito. El inventario de bienes inmuebles a 2 dígitos. Identificar obras capitalizables, transferibles, de dominio público, de infraestructura. Existen clasificadores administrativos, económicos, geográficos, de recursos propios, de recursos externos, internos. Aproximadamente, saber la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus acuerdos de CONAC, estamos hablando de 1500 páginas. No es un trabajo sencillo, se necesita la colaboración de todos. Una recomendación que les hago y les hice en estas capacitaciones es que de los 139 puntos que tienen que entregar, vayan delegando responsabilidades hasta sus encargados de departamento de entregar la información, porque una sola persona no va a ser posible que cumpla con esos lineamientos. Entonces yo les sugiero que, como dicen los lineamientos, hagan actas circunstanciadas donde se reúnen y a cada uno de los funcionarios o servidores públicos le den una responsabilidad de conformar cuando menos 2 o 3 puntos de los 139. Gracias, licenciado. Estamos sobre el tiempo. ¿Alguna otra participación, diputada? Yo de manera muy rápida, Sí. Presidenta. Bienvenido, licenciado Maurilio Muñoz. De manera muy general, ¿sería usted tan amable de platicar con nosotros acerca de cómo es que se entrelazan los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos? Sí. Esto toda vez que estos sistemas emanan de las reformas del 2015, en donde se estableció la creación justamente de los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y archivos, y que también dio paso al fortalecimiento del derecho a la información que consagra el artículo 6º constitucional. Entonces, si fuera tan amable, licenciado. Sí, mire, el catálogo de disposición documental nos marca el número de expediente, el código del expediente, la serie, subserie, y nos dice si es un archivo de valor primario o secundario, si es un documento administrativo, fiscal, legal, si es un archivo en trámite, en concentración, y también nos señala el fundamento legal. El fundamento legal es donde el Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Fiscalización y Transparencia convergen. ¿Por qué? Porque en el fundamento legal tenemos que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, la Constitución del Estado, la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos, la Ley de Bienes, la normativa, o en el caso de la Administración Pública Estatal, la ley orgánica estatal, en el caso de la municipal, la Ley Orgánica Municipal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahí es donde los 3 sistemas tienen que estar. La información, inclusive la Ley General de Contabilidad, en su capítulo 5, nos habla de la transparencia de cómo se entrega la información financiera. Y cada fundamento legal de cada dependencia o entidad es propia, no es general para todos. Cada quien tiene que elaborarla de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias. ¿Qué es importante aquí? Si es un archivo público, reservado o confidencial, un expediente puede tener las tres, en una parte puede ser pública, en una parte puede ser reservada y en otra puede ser confidencial. ¿Qué es lo importante aquí en las situaciones de particularidades? Yo les comento a los que llego a dar capacitaciones de archivo, que cuando menos pongan una vigencia de 7 años para la conservación de los mismos. ¿Por qué 7 años? Porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que la falta grave prescribe a los 7 años.
Si durante esos 7 años, en las particulares, anoto, en el caso de una situación, de una denuncia, se tendrá que revalorar los años de guardia por otros 7 años, otros 7 años, hasta que cause estado el procedimiento o la investigación. No podemos destruir archivos si no tenemos, ya prescribieron las faltas graves. El archivo es tan importante que es nuestra evidencia documental para un informe de presunta responsabilidad administrativa. Si nuestro expediente y nuestro archivo no contienen todos los elementos para detener una falta administrativa o un delito por actos de corrupción, no vamos a poder sancionar a nadie. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? No, presidenta. Gracias. Muy bien, es mi turno. Licenciado Maurilio, ¿podría por favor hablarnos del procedimiento de acceso a la información y los mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para hacerlo valer? Es decir, en otras palabras, ¿cómo el ITAI garantiza este derecho al acceso a la información? Sí, sobre todo el acceso a la información es a través de los portales de internet, que es la forma más económica, porque no tiene ningún costo, tendría que ser accesible, tiene que ser gratuita, debe estar completa. Si está completa, vamos a evitar generar una petición, ya sea dentro de la administración, de información, que es importante pues que los servidores públicos sepan entregar una versión pública con la famosa prueba de daño. Una de las debilidades que tenemos es la poca capacitación que hay en estos temas. ¿Qué tenemos que hacer? El marco normativo es extenso en cuanto a la transparencia, en cuanto a archivos, es extenso el tema, pero poco nos hemos preocupado en las personas. Esa es otra parte que también he visualizado, la parte del servidor público, la parte ética del servidor. En algunas capacitaciones, y al último me permiten leer una parte de, pocos libros hay de formas para prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Este libro se llama Ética para Corruptos. Si ustedes me permiten, les voy a leer una de las páginas, la página 73, es una de las partes interesantes que comparto en cada capacitación que doy. El único límite es el tiempo. ¿Mande? El único límite es el tiempo. Sí. Dice Ética para Corruptos, una forma para prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. La figura del funcionario anónimo es cosa del pasado. Hoy en día es necesario identificar a cada funcionario por la responsabilidad que tiene en sus tareas y por su conducta. Se requiere conocer su nombre, saber dónde opera y cómo se comporta. La mejor transparencia de sus actividades incluye la claridad y explicación de la información que maneja, respondiendo a los planteamientos que se soliciten, actuando con responsabilidad, demostrando que se posee ética. Hoy, más que en ninguna otra época, la actuación de los servidores públicos está sujeta a la observancia de los ciudadanos y de los medios de comunicación, los cuales están atentos a sus errores y comportamientos, por lo que es posible decir que se han llegado a convertir en verdaderos vigilantes de los servidores públicos. El principal reto que afronta la ética pública no es la identificación de valores, sino su interiorización en las personas. Es posible saber cuáles son los valores éticos deseables, pero lo difícil es aplicarlos en la práctica diaria, logrando que las cualidades éticas aniden en la vida de los servidores públicos. El desafío de toda ética consiste en encontrar la forma de concienciar al servidor público sobre la importancia de asumir valores por el bien de la comunidad. No basta con que un individuo posea conciencia sobre la importancia de la ética, si finalmente actúa en forma contraria a lo que ella le dicta.
Más allá de la conciencia está, y es lo más importante, el hecho de actuar como se piensa. No olvidemos que cuando se quiere y se aprende, se puede. Gracias, licenciado. Una pregunta más, un par de preguntas más. Bueno, por lo que nos ha expuesto, usted tiene ya una experiencia pues importante en materia de procesos de entrega-recepción dentro de la Contraloría. Háblenos un poco de sus motivos personales, del por qué le gustaría formar parte de una institución como el ITAI, considerando que esto implicaría de alguna manera empezar de cero. ¿Qué opina de la factibilidad, no de si es idóneo o no, sino de si es posible, que se pudiera, además de hacer la verificación virtual que realiza el ITAI, poder hacer la verificación documental para que la información que se sube en los portales efectivamente también exista pues de forma física con base en lo que ha expuesto? Sí, uno de los que puse en el tema de exposición de motivos, elaboré una guía de auditoría de archivos para dependencias, entidades y ayuntamientos. Yo tomé un modelo del Archivo General de la Nación hace 2 años, y ahí es donde yo elaboré esa guía de archivo, nada más para el archivo de trámite, porque hay archivo de correspondencia, hay archivo de trámite, hay archivo de concentración y hay archivo histórico. Yo me enfoqué al archivo en trámite, que es el que está en la etapa activa, la que necesitamos cuando nos piden información, regularmente es la activa. ¿Cómo se conforma? Y ya la de concentración ya está conformada. ¿Por qué me interesa participar? Es algo muy personal. Nací en el estado de Chihuahua, pero mi familia es hidalguense. 3 personas han influido como generadores de cambio en mi persona. El primero, mi abuelo, Francisco Muñoz Bautista, un líder indígena del Valle del Mezquital, y está en un libro que se llama Los Indios de México, de Fernando Benítez. La segunda persona, la maestra Amparo Muñoz, junto con la maestra Catalina Ortiz, primeras presidentas municipales del estado, en 1952, cuando las mujeres no votaban. Y mi padre, el antropólogo Maurilio Muñoz Basilio, merecedor de la medalla Manuel Gamio en Los Pinos y la medalla Miguel Hidalgo en el estado. Hemos sido generadores de cambio, nos gusta investigar, nos gusta trabajar. Nunca he participado en un cargo de elección, siempre me gusta investigar, he sido administrativo, he trabajado en el Congreso Federal, he trabajado en el Senado también, soy apartidista y es lo que me gusta, lo traigo, es algo que no lo puedes controlar, ¿no? Te gusta aprender, te gusta ser el mejor. Tengo propuestas para el archivo, la digitalización de archivos electrónicos. Hay normas y estándares internacionales para la digitalización de expedientes, para evitar el cero papel. Tengo una propuesta para que dentro de las fracciones de obligaciones comunes, que son 48 en el Estado y en el Federal en el artículo 70, aumentar una fracción más. ¿Cuál sería? La de rendición de cuentas, subir al portal de internet las entregas-recepción de los servidores públicos por entidades, dependencias y municipios para limitar su plazo de responsabilidad. Hay mucho que hacer, hay proyectos, visitar los 84 municipios, capacitarlos, concienciarlos de que tienen que ordenar sus archivos. Es un trabajo, sé que es un trabajo titánico, pero sí estoy dispuesto a hacerlo, sí me comprometo, y sé que no es
no es algo, es una meta, es un reto para mí. Gracias. Finalmente, estos últimos minutos, sí me gustaría insistir en la última de mis preguntas para conocer su opinión. Lo voy a plantear en otros términos. Sí. ¿Resultaría en su experiencia muy oneroso o no necesariamente el poder comprobar físicamente la existencia de los archivos con los cuales se da cumplimiento a las muy famosas 48 fracciones del 69? Sí, mire, en las 48 fracciones, en el caso de cuando realizo entrega-recepción, manejo un apartado que son recursos de normatividad, en primer término, los recursos financieros, los recursos materiales, y de cada punto, en el anexo de lo que ellos me anotan, yo les pido el sustento documental. Si me dicen, tengo 1000 bienes, me tienen que sustentar con un inventario de 1000 bienes y con los documentos de los servicios públicos que tienen bajo resguardo esos bienes. Si me dicen, tengo aprobada mi nómina, dame el documento donde te aprobó la CISVERDE el pago de esa nómina. Tengo 50 trabajadores, reviso los archivos de los 50 trabajadores que tengan los requisitos que se solicitan y si tienen la experiencia de su contratación, e inclusive reviso los contratos, sus horarios. Es muy común que en las contrataciones no estén bien fundamentadas y vayan de un lado a, inclusive he encontrado contratos de personal que por obra y en tiempo determinado, ¿no? Entonces eso no es. Y cada anexo o cada punto yo reviso que tengan el sustento documental de la información que presenten. Y de importancia, también les comento que la importancia del que recibe de verificar que la información sea correcta. Uno de los grandes temas que tenemos en entrega-recepción es el patrimonio. El patrimonio, no saben qué hacer cuando un bien mueble se extravía, se pierde o se lo roban. En el caso de un expediente igual pudiera pasar, ¿no? ¿Qué aplica? Pues la ley de bienes. En el caso de la normatividad estatal tenemos las normas generales de bienes muebles del Poder Ejecutivo, y nos marca cómo tenemos que hacer en el caso de un robo, pérdida o extravío. Todo hay normas, pero realmente los servidores a veces desconocen el marco normativo para hacer los procedimientos. Muy común en un inventario de cómputo que confundan un 0 con una O, un 5 con una S, un 1 con una I, un 8 con una B. ¿Qué pasa después? Compro 10 sillas de plena color negro, pero el proveedor ese día no tenía plena color negro, me trajo azules. En una revisión, pues no son, ¿no? Entonces toda esa parte es muy técnica para revisar. Pero esto en el siguiente año pues tendrán el comité de transición que recibe, tendrá que tener bien el conocimiento para saber. Yo les pregunto a los municipios que van a terminar, ¿qué recibieron? ¿Saben qué firmaron? Terminamos el tiempo máximo. Queda un minuto para que pueda usted emitir un comentario final. Pues les agradezco a esta primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción haberme escuchado. Con el simple hecho de haberme escuchado, me siento ganador. Gracias. Muchísimas gracias por su participación en este proceso, licenciado Maurilio Muñoz Ortega. Finalmente, le recordamos que al terminar todas las comparecencias, estas serán de carácter público y los resultados se darán a conocer conforme a las bases de la convocatoria. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Solicito a la Secretaría Técnica que acompañe al aspirante a la sala.